Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Se rieron del conserje negro, hasta que despidió al director ejecutivo. En las grandes salas de reuniones de mármol blanco de Everstone Consulting, un nombre resonó entre los principales expertos y asesores del país: Elias Winston. Pero para los empleados de la empresa, el nombre era solo un susurro olvidado en medio del ruido de la máquina organizativa, una silueta ahogada en el anonimato. Un conserje negro, pensaron. Un simple empleado al que ignoraron cuidadosamente y que no tenía importancia en el gran esquema de las cosas. No tenían idea de la verdad detrás de ese rostro aparentemente insignificante. Cada día, Elias pasaba desapercibido por los inmaculados pasillos, vestido con su uniforme azul, una chaqueta con el cuello perfectamente ajustado y una camisa cuidadosamente planchada. Su mirada, a menudo bajada para evitar el contacto, escondía océanos de pensamientos, estrategias y reflexiones que habrían estremecido a más de una mente. Mientras sus colegas caminaban por los pasillos modernos del edificio con arrogancia no disimulada, él los vio. Pero ellos, apenas conscientes de su presencia, no le prestaron atención. Elias empujó su carrito de limpieza en silencio, puliendo el piso bajo sus pies como una sombra invisible, limpiando su suciedad sin una palabra. Era solo un espectador silencioso del mundo en el que vivía, pero también un agudo observador de los pequeños defectos que mantenían todo unido. Los sonidos de la sala de café eran un ritual diario, y en este lugar de aislamiento social, las risas y las burlas abundaban. Se convirtió en un blanco fácil para los chistes malos. Este tipo parece un viejo sirviente, ¿no? ¿O qué hace aquí? Debería estar en casa, limpiando otras cosas. Comentarios venenosos que resbalaban de ellos como el agua de las alas de un pato. Sin reservas. Sin remordimientos. Para ellos, Elias estaba allí para servir, para limpiar, para permanecer tras puertas cerradas, invisible e inofensivo. No lo veían como un hombre, sino como una extensión del mobiliario de la empresa. Y aún así, Elias no se dejó vencer. Detrás de su sonrisa profesional y su mirada siempre tranquila se escondía una fuerza silenciosa, una determinación inquebrantable, forjada a lo largo de los años. Había aprendido a soportar la injusticia en silencio y a observar sin intervenir. Sus silencios eran su arma, su paciencia su mayor virtud. Pocos sabían que no era un simple conserje. Aunque su papel en la empresa parecía el de un empleado común, en realidad era el fundador y accionista mayoritario de Everstone Consulting. La idea misma de la empresa había germinado en su mente después de años pasando observando los fracasos de las empresas que le confiaban misiones de limpieza. Piedra Eterna no era solo una empresa de consultoría, era el fruto de su visión y trabajo duro. Hace unos años, después de superar algunos desafíos personales angustiosos, Elias decidió fundar su propia empresa de consultoría. El objetivo era claro: transformar las pequeñas empresas a través de soluciones digitales innovadoras, pero también crear una empresa donde los principios de justicia social e igualdad racial estuvieran en el centro de cada decisión. Gracias a su trabajo incansable, su profundo conocimiento del mercado y su capacidad para ver lo que otros pasaban por alto, Everstone había prosperado. Sin embargo, en ese momento, Elias decidió permanecer en las sombras. Su deseo nunca había sido estar en el centro de atención. Había tomado una decisión, confió la gestión a sus socios y empleados, dándoles la oportunidad de brillar mientras él actuaba entre bastidores, como un observador atento. Su posición dentro de la empresa le otorgaba una libertad poco común. Podía, de alguna manera, permitirse el lujo de ser invisible y al mismo tiempo seguir siendo dueño de su destino. Observó con mirada fría y calculadora la arrogancia que reinaba entre los directores y ejecutivos de la empresa. Cada pequeña maniobra, cada gesto, cada palabra que delataba su ego, lo grababa en su mente. Elias vio las pequeñas humillaciones cotidianas, los golpes bajos que los miembros del consejo se lanzaban unos a otros en su búsqueda de poder. Vio el orgullo de aquellos que, creyéndose invencibles, se creían por encima de las reglas. Y eso era precisamente lo que le molestaba. Los valores que él había fundado para esta empresa fueron cada vez más violados. Ya no era la ambición del impacto, del cambio, sino la del beneficio fácil y el reconocimiento personal. La marea había cambiado y Everstone se dirigía hacia una dirección peligrosa,
la de la superficialidad, el dinero fácil y el desprecio por los principios. Pero ¿cómo podemos cambiar esto? Para ellos, él solo era un conserje, después de todo. ¿Y cómo puedes hacer oír tu voz cuando está constantemente ahogada por la risa y el juicio? Elías sabía que la sociedad no iba a transformarse y estaba cansado de ser invisible. Había intentado adaptarse, mantenerse al margen, preservar la integridad de la empresa desde la distancia, pero la situación se había vuelto insoportable. Había llegado el momento de tomar medidas drásticas. El mundo que había creado se había convertido en un espejo distorsionado de lo que él había pretendido. La gota que colmó el vaso llegó durante una reunión interna crucial. Fue una de esas reuniones en las que todo estaba en juego, decisiones estratégicas, inversiones que realizar y alianzas que fortalecer. En la sala de conferencias, los cerebros discutían sobre números y estrategias de crecimiento a corto plazo, ignorando por completo la ética básica de la empresa que Elías había construido. El director ejecutivo de la empresa, Gregory Holloway, un hombre blanco arrogante, dirigió la sesión con excesiva confianza. Hizo bromas sobre los empleados que no cumplieron con sus expectativas y se burló descaradamente de las pequeñas empresas que habían adquirido recientemente. Elías, que había estado escuchando la reunión desde la sala de limpieza vecina, percibió inmediatamente el declive del proyecto. Lo que había construido con tanto cuidado y respeto se estaba diluyendo en una frenética carrera por las ganancias. La visión de la empresa se estaba alejando del bien común y Elías ya no podía tolerarlo. Pero lo que realmente inclinó la balanza fue el modo en que Holloway, sin mirarlo despectivamente, le dio una orden. «Elías, necesito que limpies esta habitación ahora mismo. Estas mesas están muy sucias». El gesto fue insignificante, pero para Elías fue la gota que colmó el vaso. Ese fue el momento en el que todo cristalizó dentro de él. Ya no era cuestión de ser invisible. Ya no podía esconderse detrás de su sonrisa, ni aceptar ser considerado un mero objeto. Ese día supo que iba a cambiarlo todo. Ese día, algo dentro de Elías se rompió. La sonrisa mecánica que mostraba todos los días se transformó en una expresión de fría determinación. Al oír las burlas tras la puerta de la sala de reuniones, ya no sintió aquella oleada de vergüenza habitual, aquella sensación de ser invisible, sino, por el contrario, una fuerza profunda surgía en su interior, una fuerza nacida de la paciencia y de la observación silenciosa de aquellos años de desprecio. Mientras los empleados reían, pensando que se estaban entregando a otro momento de burla inofensiva, él hizo un último gesto que solo entenderían demasiado tarde. Cuando entró en la habitación, no estaba solo. Se había preocupado de preparar su entrada, pero no solo con abogados y documentos oficiales. Tenía pruebas, grabaciones, testimonios y, lo más importante, un plan meticuloso para recuperar lo que legítimamente le pertenecía. Con él estaban dos abogados cuidadosamente seleccionados, hombres y mujeres de confianza que conocían los pormenores de los negocios y los procedimientos legales mejor que nadie. Lo habían defendido, no solo como asesores legales, sino también como aliados en una batalla para la que se había preparado pacientemente. Estaban presenciando lo que sería una revelación, un cambio de poder que cambiaría la dinámica de la empresa para siempre. Cuando se abrieron las puertas, la sala de reuniones se congeló instantáneamente. El sonido de la puerta cerrándose detrás de ellos, casi amortiguado, pareció resonar como un trueno en un cielo azul sereno. El aire parecía espesarse, cargado de una tensión palpable. Todas las miradas se volvieron hacia él, pero ninguna parecía capaz de comprender lo que acababa de suceder. El momento parecía suspendido, como si incluso el tiempo, vacilante, estuviera esperando ver cuál sería el primer movimiento, la primera reacción. «Damas y caballeros», comenzó Elías, con voz tranquila pero con una autoridad recién adquirida. Las palabras eran medidas, pero cada sílaba era como una nota perfectamente tocada en una sinfonía que destruiría las falsas ilusiones de quienes lo habían ignorado. Ignoraste, subestimaste y despreciaste a un hombre. Pero hoy me miras directamente a los ojos, no como tu cuidador, sino como quien controla esta empresa. Su voz se posó en las paredes como una afirmación inquebrantable, un recordatorio de que todo lo que daban por sentado estaba a punto de ser desafiado. La habitación permaneció congelada en un silencio cargado de significado. Los que todavía creían que aquel momento había sido un error se miraron con incertidumbre. Los rostros palidecieron, algunos bajaron la mirada, otros,
como Gregory Holloway, intentaron desesperadamente ocultar su sorpresa tras una sonrisa nerviosa, una sonrisa que delataba más de lo que ocultaba. Pero Elías no les dio tiempo a aferrarse a sus ilusiones. Continuó, su tono todavía tranquilo, pero ahora imbuido de una nueva dureza, como la hoja de un cuchillo que roza la piel antes de cortar. Soy Elías Winston, el fundador de Everstone Consulting. El dueño de esta empresa. Un silencio gélido cayó sobre ellos, una comprensión que impactó a todos los presentes. Las miradas se cruzaron, buscando una explicación donde no la había. Uno tras otro, los líderes se levantaron bruscamente de sus asientos, con el rostro contorsionado por la sorpresa. Sus cuerpos se tensaron y la sorpresa se convirtió en pánico en los ojos de aquellos que se creían intocables. Se dieron cuenta de que habían sido engañados, manipulados, cegados por su propia arrogancia. Pero aún no estaban preparados para aceptar la verdad. Holloway, todavía abrumado por la emoción, intentó recuperar la compostura contando una broma torpe. «Esto tiene que ser una broma», dijo con voz forzada y una sonrisa que sonaba falsa en sus labios. Pero antes de que pudiera decir más, Elías lo interrumpió bruscamente. «No, señor Holloway, esto no es una broma». Elías respiró profundamente y su mirada se endureció. «Verás, he dejado que el tiempo hiciera su trabajo. He observado cada gesto, cada palabra. Has llevado a esta empresa por un camino de arrogancia e ignorancia. Has dado la espalda al espíritu fundador de Everstone. Pero eso ya no es aceptable». Y con esto, Elías reveló el documento que sostenía en sus manos. Este documento cuidadosamente doblado era más que un simple contrato. Encarnaba el golpe final a años de desprecio y devaluación. Un paquete de indemnización formal para Gregory Holloway, el arrogante director ejecutivo, y varios otros altos ejecutivos, hombres y mujeres que se habían acostumbrado a pensar que eran intocables. La mirada de Elías, al principio tranquila, ahora dura y decidida, se posó en cada uno de los presentes. En la habitación, el sonido del papel al desplegarse resonó como un juicio irrevocable. Holloway, al principio incrédulo, agarró el documento con manos temblorosas. Cuando leyó las primeras líneas, un escalofrío recorrió su cuerpo. Su mirada estaba perdida en las palabras, desesperado por creer que era un error, pero en el fondo sabía que la sentencia ya había sido dictada. El director ejecutivo palideció al leer el documento. La realidad lo golpeó duramente. No solo estaba a punto de perder su trabajo, el puesto que había ocupado con una arrogancia insoportable, sino que también estaba a punto de encontrarse en el ojo público por su actitud inaceptable hacia sus empleados y clientes. Miró hacia sus compañeros, pero no esperaba más apoyo. El aislamiento que había creado al despreciar a los demás se había convertido en su carga. La luz de su posición social se extinguió ante él, y con ella, los privilegios y el poder que creía inalienables. «Estáis todos despedidos», dijo Elías con firmeza, pero con una claridad implacable. Dejó que estas palabras flotaran en el aire como una frase ineludible. «Y no hay compensación para ti. Me ignoraste. Preferiste tratarme como a un simple conserje, como a un utensilio de limpieza. Hoy entenderás lo que eso significa». Cada palabra, cada frase que pronunciaba era como una espada afilada que cortaba el aire. No fue venganza, fue justicia en su forma más pura, la de restablecer un equilibrio largamente perturbado. Los rostros de los empleados presentes cambiaron instantáneamente. Lo que comenzó como un momento de leve vergüenza rápidamente se convirtió en completo asombro. Algunos todavía intentaban comprender, reaccionar, pero sus rostros se convirtieron en imágenes vivientes de vergüenza y confusión. La risa nerviosa que había escapado de las bocas de los altos ejecutivos momentos antes se había apagado, reemplazada por una vergüenza palpable. No salieron palabras, solo un silencio pesado, lleno de una verdad que nunca habían querido enfrentar. En cuestión de horas, la noticia se extendió por toda la empresa como un fuego consumidor. El CEO y su equipo fueron destituidos de sus cargos. El anuncio de su destitución sacudió los cimientos mismos de la empresa. Los empleados, algunos atónitos, otros febriles de excitación, iban tomando conciencia de los trastornos que estaban en curso. Las acciones de la empresa se desplomaron. La reacción del mercado fue tan inmediata como se temía. Los inversores nerviosos e inseguros comenzaron a retirarse, provocando el desplome de los valores bursátiles.
Pero lo que ocurrió después fue mucho más sorprendente y revirtió por completo la imagen que la compañía había estado proyectando durante años. Hubo una inversión completa de la cultura de la empresa. Elías no se limitó a sustituir a los antiguos altos directivos por personas más competentes. No, fue mucho más allá. Anunció una asociación con varias empresas consultoras dirigidas por personas de color y comunidades marginadas, una iniciativa innovadora que resonó como un desafío directo a las prácticas discriminatorias del pasado. Bajo su liderazgo, la empresa redefinió sus valores fundamentales: respeto, igualdad, innovación e impacto social. Los objetivos financieros, por supuesto, siguieron siendo importantes, pero lo que ahora tuvo prioridad fue la integridad y el compromiso con la comunidad. El espíritu de Everstone se estaba reconstruyendo sobre cimientos sólidos, arraigados en principios que muchas empresas afirmaban apoyar sin adherirse realmente a ellos. Este cambio radical se sintió pronto. Los empleados que lo habían ignorado, que lo habían subestimado, comenzaron a comprender que un hombre puede ser mucho más de lo que vemos en la superficie. Elías no era solo un conserje. Fue un visionario, un hombre de poder y dignidad, un verdadero líder, no porque fuera dueño de un negocio, sino porque sabía a dónde quería llevarlo. La transformación de la empresa no se limitó a números ni a alianzas comerciales. También fue una revolución silenciosa en las mentalidades. Aquellos que habían considerado a Elías como un mero empleado en lo más bajo de la escala social comprendieron que su visión, su juicio, había sido equivocado. Su respeto por él se convirtió en una profunda admiración, pero también en introspección sobre su propia manera de ver y tratar a los demás. De esta manera, Elías transformó no solo la empresa, sino también la percepción de lo que significa ser líder en un mundo donde las apariencias pueden engañar. Había demostrado que la verdadera fuerza reside en la visión, en la capacidad de mantenerse firme frente a la injusticia y de utilizar el poder de forma constructiva. A través de él, la empresa se convirtió en un modelo de redención y reinvención, demostrando que el cambio siempre es posible, incluso en un entorno donde el status quo parecía inquebrantable.